concede una vez más estar en su casa. Lo que debemos, hermanos, es ser agradecidos con Dios. Y todo momento pedirle a Dios que nos guarde y que nos dé la fortaleza y el dominio propio para seguir adelante en esta obra grande que Dios nos ha entregado. Vamos, amados hermanos, a ponernos de pie. Y vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer una porción en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo que leemos 1 y 2. Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2 vamos a leer. Y lo vamos a leer siempre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y lo leemos, hermanos, y dice la palabra: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oramos y decimos: Padre, que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad. Gracias, Señor, por poder llegar hasta este día, contando siempre con su respaldo y teniendo la bendición, amado Dios, que solo de usted podemos recibir. Esta hora le pido bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Danos, Señor, esa sabiduría de lo alto para que nuestra vida sea victoriosa en todos los aspectos. Toma, Señor, también control de nuestra vida en el área de salud. Bendice, amado Dios, a aquellos siervos que están malos de salud. Bendícelo con sanidad, Señor. Ponemos en tus manos a los hermanos que están fuera del país, Señor, y que tú sabes que hay necesidades grandes de salud en tu cuerpo. En las manos, Señor, poderosas suyas, los depositamos y pedimos, Señor, tu sanidad. Como también, Señor, pedimos sabiduría de lo alto para que tu palabra esta noche nos enseñe a caminar con rectitud dentro de tu evangelio. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bendito el Señor. La última señal es, amados hermanos, el tema de esta noche. La última señal. ¿Por qué la última señal? Hermano, lo que hemos leído ahora, nos damos cuenta de acontecimientos en los tiempos de Jesús. La reconstrucción del templo de Salomón trae para usted y para mí como iglesia una gran señal. Una gran señal. Vamos a ver por qué tiene una señal grande para usted y para mí. Usted sabe que el templo de Salomón se llama Salomón, del templo de Salomón, porque no lo construyó David, sino Salomón. Por lo tanto, hermano, dice la palabra que él fue construido en el año 480 a.C. Y dice que se inició en el mes de mayo, o sea, el mes de Sif, según el calendario hebreo, y se terminó 7 años después, en el mes de Bul, en el mes de noviembre. 7 años, según Primera Reyes, capítulo 6, versículo 1, y capítulo 6, versículo 38. 7 años fue el tiempo que se tardaron para construir este templo maravilloso, que no ha habido otro templo mejor o igual que este. ¿Y sabe por qué, amado hermano? No hay otro igual, ni lo habrá, terrenalmente hablando.
por la razón de que el propósito de Salomón era de que ahí morara el Espíritu de Dios, que ahí morara lo más sagrado que existe. Por lo tanto, tenía que ser algo a la medida del que iba a habitar allí. Ahora sabemos que, como el mismo Salomón le dice, que no hay un lugar específico donde Dios pueda morar, porque Él está en todo lugar. Mas sin embargo, el deseo del corazón de Salomón era eso, que hubiera un lugar donde ir a adorarlo, ir a buscarlo, y que con seguridad ahí se iba a sentir la presencia del Señor. Este templo, hermano, fue destruido por el rey Nabucodonosor en el año 505 a.C. Y vamos viendo, hermano, cómo que este templo trae profecía y viene trayendo para la iglesia una esperanza. Dice la palabra que por orden de Dios utilizó al rey Ciro, rey de Persia, para que este templo fuera reconstruido. Usted sabe que en el año 505, cuando viene Nabucodonosor, el imperio babilónico, y toma el control de este lugar, de Jerusalén, es destruido completamente, es quemado. Y usted conoce qué sucedió con los habitantes de ese lugar. Pero pasó mucho tiempo y el templo estaba olvidado. Nadie se acordaba que había un templo y que había que reconstruir. Pues Dios, quiero decirle que a Dios no se le olvida nada. Y dice la palabra, amados hermanos, que Dios puso en el corazón del rey persa Ciro para que su templo fuera reconstruido. Y qué maravilloso cuando Dios nos pone en el corazón, y cuando esto sucede nadie puede decir no. Eso lo vemos en el libro de Esdras, el sacerdote Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y qué importante es esta orden que recibe de parte de Dios. La orden que da Ciro es que todo judío que quiera acompañar al que lleva al frente de este grupo, lo hicieran con toda libertad, ya que había dispersos muchos judíos. Y la orden fue esa, reconstrucción del templo. Y dice que quien tuvo la orden de reconstruir el templo fue Zorobabel. Y cuando vemos la palabra, nos damos cuenta, y en el capítulo 2, versículo 64 y 65 de Esdras, encontramos que los que acompañaron a Zorobabel fueron 49.897 judíos. Muchos predicadores dicen 50.000, pero es para dar un total. Pero realmente, según la palabra, fueron 49.897 judíos los que acompañaron a Zorobabel para reconstruir el templo que estaba destruido. Eso lo va a encontrar en el capítulo 2, versículos 64 al 65 del libro de Esdras. Cuando este lugar, hermano, es reconstruido, Dios lleva todo en orden, porque Dios es un Dios de orden. El Señor vio que nadie se acordaba, puso en el corazón del rey, le llegó la orden a través del profeta Esdras, le llega la orden, se le comisiona el trabajo a Zorobabel, y es acompañado por 49.897 judíos. Habían bastantes que querían ver la obra reconstruida. Y eso, hermano, depende del amor que tengamos para Dios. Los judíos sabían el significado y el porqué y la razón principal, el por qué fue reconstruido ese lugar. Esdras, posteriormente, cuando el templo es reconstruido, ya está el templo hecho, ahí se queda Zorobabel
con los que lo acompañaron, pero el Señor comisiona entonces al que llevó el mensaje la primera vez, a él lo comisiona y comisiona al sacerdote Esdras para restaurar los cultos, los sacrificios, las ofrendas, los diezmos y todo lo referente a lo eclesiástico del pueblo judío. Significa entonces que lo que él iba a hacer era enseñar la ley, los estatutos y los preceptos de toda la ley judía que el pueblo judío ya había olvidado. ¿Por qué lo había olvidado? Dice, hermano, la palabra que ya no hacía sacrificio, nada, porque el templo no estaba en función. Por eso, más hermanos, que Dios da esta orden y viene este hombre de Dios, este sacerdote, y viene a reconstruir todos los servicios a Dios. Y lo hace también a través de ¿qué? De la instrucción de la ley, de los estatutos y los preceptos que comprendía la ley de Dios. Y esto lo encontramos, hermano, en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 10. Reconstruido todo lo que era la adoración de Dios. El Señor da otra orden. Y oiga bien una cosa, hermano. Muchas veces usted queremos servirle a Dios y llegará el momento en que Dios le dará la oportunidad. Pero cuando llega la oportunidad, hermano, Dios quiere ver en nosotros disponibilidad. De hecho, y así, amados hermanos, es comisionado el tercer personaje, el tercer varón de Dios, para que se terminara este proyecto. Y fue ordenado en el capítulo 2, versículo 4 al 11 del libro de Nehemías a Nehemías. Y dice la palabra, hermano, que fue tan especial que se tardaron 52 días para terminar el proyecto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos sabían qué querían y a qué iban. No iban a perder el tiempo, no iban a dormir, iban a trabajar para haber reconstruido aquellos muros y aquella plaza en la ciudad. Porque cada quien llevaba una misión. Estaba reconstruido todo. Usted conoce que si lee Nehemías, se dará cuenta que hubieron muchas cosas que fueron cambiadas. Una de ellas fue que desapareció la ley de la usura, porque entre los mismos judíos estaban comiendo. Entre los mismos judíos estaban, amados hermanos, quitándoles casas, esposas, hijos, hijas, y haciéndolos esclavos. ¿Por qué? Por la deuda que muchos de ellos tenían. Pero lo importante, amados hermanos, es que la historia nos viene enseñando el orden que Dios trajo para su pueblo y cómo va a culminar en la iglesia, que hoy somos su pueblo espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque usted y yo no somos israelitas, somos salvadoreños. Pero a través de la gracia, Dios nos llamó y nos injertó en la vida verdadera, que es el Señor Jesús. Bien, cuando estaba reconstruido todo, hermano, entramos a otro periodo, y este periodo dura aproximadamente 80 años. Me refiero al periodo de los macabeos, o conocidos también como los asmoneos. Esto viene, hermano, y me voy refiriendo a esto así porque el propósito es ir hablando del templo para ver al final cómo termina y cuál es la última señal para usted y para mí. Bendito el Señor. Dice, hermano, que estos asmoneos o estos macabeos, ellos cuidaban el templo de todo paganismo. Pero se da un momento, se da una revuelta, hermano, muy fuerte, porque usted sabe que el imperio griego, Alejandro Magno era su emperador. Cuando él muere a la edad de 37 años, quedan 4 generales al mando o a la dirección de todo el territorio.
Pero hay uno que toma poder y este es Seleuco. Cuando vemos este caso de estos varones de Dios, los seleucidas toman, hermano, el poder y comienzan a presionar a los asmoneos o los macabeos. Y el problema grande que se dio fue que estos generales, más bien dicho Seleuco, quiere cambiar todas las leyes en el templo y comienza a poner nueva forma de adoración y le suspende la adoración a los judíos. Y hay una cosa que es importante ver en esto, es, hermano, que ellos eran celosos en su adoración. ¿Por qué cree usted que ahorita, hermano, el judaísmo está así como está? Porque él sigue creyendo en la ley. Son celosos, hermano. Lástima grande que se han desviado de lo que la palabra nos pide. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo el que no acepte a Jesús no puede ser salvo. Así es. Y ellos, hermanos, se han desviado de la verdad. Pero veamos aquí este caso. Dice, hermanos, que prohibieron los seleucidas, le prohibieron a los macabeos que adoraran a Dios en su templo, conforme a sus costumbres, para imponer prácticas de otras culturas muy diferentes a la cultura judía. Y dice la palabra, hermano, que había uno que iba al frente de los macabeos, un sacerdote llamado Matatías. Usted sabe que cuando hablamos de los macabeos, hablamos de Matatías, hablamos también de Judas, hablamos de Juan, hablamos de Jonathan Macabeo. Ellos, hermanos, tomaron la dirección bajo el mando de Matatías. Hombres celosos, hermanos, celosos por la adoración a Dios. Dice que tuvieron un gran problema, 80 años. Este libro no lo tiene la Biblia cristiana, pero la Biblia religiosa sí lo tiene. Usted puede leer ahí. Usted puede leer ahí qué es lo que sucedió. Porque no es malo leer otros libros, no. El problema es leerlo y seguir lo que dice. Pero leerlo sí, ¿por qué? Para que no caigamos en el problema de que nos desviemos por falta de conocimiento. El conocimiento es bueno, pero tiene que gobernar, tiene que reinar en nosotros el conocimiento supremo de Dios. Al final, hermanos, dice la palabra que la victoria, oiga bien, de este gran pleito que tuvieron, dice que al final de todo logró la victoria los macabeos. Es que el celo, hermano, el celo en las cosas buenas, el celo bueno es bueno, el celo malo no, ¿verdad? Pero el celo bueno sí. La victoria en la autonomía política y religiosa la recibieron los macabeos. Y dice aquí, la caída del reino seleucida fue muy duro, porque comenzó a florecer otra vez la fe y la práctica de la adoración a Dios. Pierden los seleucidas, pero queda como segunda fuerza los romanos. Que el diablo siempre tiene ahí sus seguidores. Nunca, hermano, nunca el pueblo de Dios, le digo el pueblo de Dios porque entonces era el pueblo de Dios. Nunca el pueblo de Dios va a decir estamos libres. Y quizás muchas veces a usted y a mí nos dan ganas de, Señor, dame autoridad para quitar la cizaña. Ay, Señor. Pero el Señor no nos deja. Así es. ¿Sabe por qué no nos deja? Con que somos confiados así con la cizaña a la par. Y ya sin cizaña, hermano, vamos a ser más confiados. Pero dice, hermano, que esta segunda fuerza, los romanos dicen que fueron tomando fuerza con el tiempo y comenzaron a limitar la autoridad del rey Asmoneo.
fueron creciendo el poder y fueron opacando la autoridad que tenían los amoneos. Autoridad que tenían y que quisieron arrebatárselo de los seleucidas, pero que volvieron a reconquistar estos varones de Dios. Y dice, hermano, que hay algo interesante. Dice que con la muerte de Matatías, el régimen amoneo y la tierra de Israel pasó a ser un estado del Imperio Romano. Oiga, hay una cosa importante: el líder, siempre debe haber un líder. Peleaban con fuerza cuando estaba Matatías enfrente, cuando estaba el líder enfrente del batallón, las cosas se veían diferentes. Pero cuando ya quedó solo, comenzaron a retroceder. Entonces, ¿en quién tenían su fe? Usted puede decir en el Señor, pues sí, pero usted y yo muchas veces quizás lo mismo haría. ¿Por qué? Porque usted espera ver que caiga el líder para decir para dónde corro. Por si que cuando el líder, hermano, está al frente, tiene que haber otros que estén también al frente. Para que no les cuenten, para que no se convierta en chambre la cosa, sino que lo que se cuente sea la realidad. El año 37, oiga bien, el romanismo toma fuerza. Los amoneos, con la muerte de su líder Matatías, pierden la fortaleza que llevaban, iban saliendo en victoria. Dice, hermano, que en el año 37 antes de Cristo, Herodes, rey, yerno del rey Hircano, oiga, Herodes, este señor dice que era yerno de Juan Hircano. Juan Hircano era uno de los hombres más fuertes que estaba en el reinado cuando muere Matatías. Yo pensaba una cosa: él estaba desempeñando bien su papel. Su reinado era fuerte porque estaba el Matatías ahí. Se le fue la Matatías, hermano, se le fue el valor. Entonces dice que los romanos ponen uno y ponen a Herodes, yerno de Juan Hircano. Llevemos, hermano, la línea para que vea que siempre había un poder. Había una línea que llevaba siempre en los amoneos. Pero dice, hermano, dice la historia, que este hombre fue puesto por Roma. Significa que la autoridad del poder ya no era de los amoneos, sino que era de los romanos. Dice, hermano, que este hombre llegó a ser uno de los monarcas más fuertes del Imperio Romano. Y una de las brillanteces que tuvo fue, cuando quedó en el poder, dijo: hay que reconstruir los mejores edificios de Jerusalén. Y uno de ellos fue el templo de Salomón. Oiga bien, por eso estamos hablando de los amoneos, por eso estamos hablando de los seleucidas, por eso estamos hablando del Imperio Romano. Como, hermano, se fue dando la helenización entre imperio, imperio y imperio. ¿Qué es helenización? Es, hermano, obligar a que respetaran y a que adoptaran las leyes de cada uno de los que los imperios iban tomando en todos los habitantes de Jerusalén. Eso se llama helenismo. Cuando usted se va para Estados Unidos, usted dice: si no aprendo inglés no como. A puro tubo tiene que aprender inglés. Eso se llama helenismo, ¿verdad? Y qué importante cuando vemos que este hombre dice: hay que reconstruir todos los edificios más bonitos de Jerusalén. Y el primero que reconstruye, tal vez no usemos el término reconstruir, porque el templo estaba reconstruido. Le hizo algunas mejoras, lo embelleció, lo hizo más bonito. Y dice, hermano, la palabra que inició esta serie de construcciones y lo convirtió en uno de los edificios más hermosos de Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante esto?
Mire qué importante esto también. Aquí había todavía una relación con los macabeos, porque Herodes, el que estaba al mando, dijimos que era yerno de Juan Hircano. Pero muere este hombre 10 años después. Viene entonces Roma, pone su propio. Ahí, hermanos, ya no tienen ninguna conexión con los macabeos. Toman el poder completamente los romanos y la administración es directamente de Roma. Ahora, la lectura que dimos esta noche es tan importante que también lo registra Mateo en el capítulo 24, versículo 1 y 2. También lo registra Lucas en el 21, 1 al 6. Y la que leímos en Marcos capítulo, lo que leímos esta noche, ¿verdad? 13:1. Qué importante, 3 evangelios toman esta porción, porque es importante para la iglesia. Es importante. La historia, hermano, es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos de dónde venimos y conocemos qué es lo que hemos ido escalando. Conocemos hacia dónde vamos y cuánto hemos avanzado. La profecía que se da, hermano, que leímos hoy, se da en este tiempo, cuando ese lugar es reconstruido, es embellecido por Herodes. Y ahí es donde, aquí, hermano, ya estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. Por eso dice la palabra que salieron con Jesús del templo y le dijo a sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios más hermosos. La historia dice, hermano, que los fuertes de ese tiempo, los niños bonitos del romanismo, dice que se congraciaban con Roma, incrustando en las paredes del templo piedras carísimas, jaspe, diamantes, esmeraldas, zafiros. Cuando vemos eso, nos damos cuenta de algo. Que ellos creyeron, ellos pensaron que de esa manera iban a ganar puntos. Bueno, tal vez con los romanos sí, ¿verdad? Pero con el Señor nada que ver. Y es cuando encontramos esta verdad maravillosa, pero también nos damos cuenta que como ya estaban 100% bajo el yugo de Roma, dice la historia, hermano, que ellos comenzaron a oprimir a los judíos, comenzaron a perseguir a los judíos, comenzaron a tomarlos como esclavos, comenzaron, hermanos, a apretarlos para sacarles, como decimos, el jugo, ¿verdad? Como salvadoreño. En el trabajo y en todas las áreas, el romanismo buscaba y quería que los judíos hicieran más de lo que estaba permitido. Oiga, qué interesante, pero esto llega hasta el año 66 después de Cristo. En el 66 se levanta una revuelta tremenda. El pueblo judío se levanta en contra de Roma. Estamos llegando otra vez al templo. Estamos llegando a la destrucción del templo, de esa belleza que hemos estado hablando. Y dice, hermano, que el año 70 las fuerzas romanas deciden una vez más, como lo hizo allá Nabucodonosor en el año 505, vienen, queman Jerusalén, destruyen y queman el templo y dicen: los judíos hicieron esto. Todo eso se lo echan los judíos. ¿Para qué? Para que los persiguieran y los mataran. Usted sabe, hermano, que el templo era lo máximo para el pueblo judío. Era el lugar donde moraba el Espíritu de Dios. Y cuando veía esto, hermano, vemos que son ingratos. El batallón de los romanos venía dirigido por el emperador Tito Flavio Sabino Vespasiano. Y hay un historiador, hermano, judío. Él
cuenta y él enseña que todo lo que sufrieron los judíos fue tremendo, fue difícil. Flavio Josefo, que es uno de los historiadores más confiables de los judíos, dice, hermano, él cuenta que, oiga lo que cuenta, cientos de miles de judíos perecieron y en distintos lugares, dice, oiga qué tremendo esto, muchos miles de judíos eran vendidos como esclavos. Ahora, ¿por qué? Porque el problema era que a ellos les echaron el muerto de lo que había pasado. Dijeron, ellos quemaron el templo, ellos quemaron Jerusalén. Y eso lo hacían como una estrategia para que hubiera persecución más para los judíos. Con esto, hermano, con esto inicia un nuevo exilio para el pueblo judío. Con esto inicia una nueva diáspora. ¿Qué es exilio? ¿Qué es diáspora? Es, hermano, el hecho de que usted obligadamente tenga que irse a una tierra que no es su tierra natal. Ese es exilio, ese es diáspora. Y ellos, hermanos, tuvieron que irse a muchos países para poder rehacer su vida. Y fue en el año 132 donde comenzaron despacito a tomar otra vez posesión de la tierra judía. Del 70 al 132 comenzaron despacio a poblar una vez más su tierra natal. ¿Cuándo es, hermano, que una vez más Israel se vuelve a crear con fuerza? No con la fuerza que tienen ahora, sino que iniciaron con fuerza, pero la fuerza era la que Dios había dado. Porque la fuerza, hermano, muchas veces no es la que usted y yo tenemos. Aquí estaba la fuerza que le dio el Señor. Y prueba de ello es que cuando se levanta nuevamente Israel como nación, muchos comienzan a atacarlos, hermano, con tanques, con aviación y todo, y ellos no tenían armas. Ellos no tenían armas. La historia dice que ellos solo tenían una bazooka. No tenían ni gente, pues, ni ejército. Pero dice que fue el Señor, Jehová de los ejércitos, quien confundió, y entre ellos mismos se mataban y las tanquetas daban vuelta, hermano. Pero era el Señor quien peleaba la batalla por ellos. A saber cuántas veces he peleado por usted y por mí. Y muchas veces decimos, el Señor ni se acuerda de mí. Lo que pasa es que nuestra fe no nos permite ver esa gran dimensión. Ahora, ¿cuándo es que Israel nuevamente es declarada nación? El 14 de mayo de 1948, la ONU declara a Israel nuevamente nación en todo el mundo. Qué interesante. Año 70 comienza el exilio, la diáspora. 1948 es nuevamente declarado nación. ¿Cuánto tiempo pasó? Leemos Jeremías, Isaías, Ezequiel, nos damos cuenta de todo este proceso que pasó. Ya estaban en su nación, ya estaban reconstruyendo Israel, ya estaban con fuerza, pero todavía no había sido declarada nación por la Organización de las Naciones Unidas. Pero fue hasta este día que ellos nuevamente, amados hermanos, llegan y son declarados nación. Renace Israel, pero el templo está todavía destruido. El templo está destruido. Ahora, ¿está destruido ahorita? ¿O está construido? Mateo 24, 3-14. Vamos a ver esta porción muy importante. Mateo capítulo 24,
Y quizás vamos a leer desde el principio. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Leímos Marcos, porque Marcos dice, habla de las piedras que estaban incrustadas en las paredes del templo. Por eso vimos esa porción como una porción inicial. Pero dice el 24, 3, 14, y estando él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondieron, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá países y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esta es persecución. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy, hermanos, muchos se han enfriado. Mas el que persevera hasta el fin, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá. Hermano, o sea que el fin es que todo el evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo. En esta porción que hemos leído encontramos 5 situaciones importantes, 5 acontecimientos. Encontramos la aparición de guerras y terremotos. ¿Y sabe por qué es bueno que estudiemos esto? Porque muchos dicen la guerra de Ucrania ya nos está enseñando el fin de este mundo. Nos está hablando del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Nada que ver. Por eso es bueno que veamos esto, para que no nos dejemos engañar. Otra dice, hermano, que la restauración de Israel ya está restaurado. Segunda. Tercera, dice, será la maldad, dice, abundará, y el amor de los muchos se va a enfriar. Bueno, y eso estamos ahorita, no estamos pasando ahorita, hermano. Muchos hermanos que antes eran chispudos, llenos de fuego, hoy se les apagó el fuego. Hoy están negros de carbón. Y dice otro, aparecerán falsos cristos y profetas, y lo más peligroso es, van a engañar a muchos. Estaba viendo internet, porque para preparar esto estuve viendo muchas cosas de internet ahora, para ver las mentiras. Ahora, hermano, usted ve tantas cosas, que allá un señor pone mano y a usted lo sana, que a usted le quita todo, pero no lo puede limpiar del pecado. Falsos cristos. Hermano, pero predica bonito. Pues sí, hermano, pero no es eso. Lo bonito no es cómo va a predicar, lo bonito es que le predique la palabra. Le pone la mano y bronca el hermano. Este tiene unción, dice. Ahí vamos. ¿Qué otra? Ahí vamos. La gente, hermano, está confundida. No se ubica, por eso es que anda. Hay gente, hermano, que anda así, mi hermano. ¿A dónde está? Que voy allá, que voy allá, que voy allá, que voy allá. Y al final, hermano, no va a encontrar lo que le está buscando. Porque lo que le está buscando es la verdad de Cristo. Y eso solo está en la palabra. ¿Sabe? Estamos esperando la venida de Cristo. Estamos esperando la venida de Cristo.
Pero hay algo importante. Cuando Cristo venga, la Biblia dice que el templo tiene que estar reconstruido. Así es. Y ahorita no está reconstruido. No. Entonces, todavía hay algo allí. Amén. Veamos, estamos llegando a la última señal. Sí. ¿Cuál es la última señal? ¿Por qué, hermano, debe estar reconstruido el templo antes que venga Jesucristo a llevar su iglesia? Ahí lo dice la palabra en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice que este perverso se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, para que se siente, porque ya está construido. Así es. Ahí dice que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, pero aquí dice Satanás. ¿Y quién dirige al anticristo? Satanás. El anticristo es la marioneta de Satanás. Así es. Si usted ve, Satanás no aparece en todo el Apocalipsis. No. Solo aparece ya cuando recibe el juicio en el 20. ¿Por qué? El hermano es el que está haciendo todo. Y hay tres personajes que están haciendo y obedeciendo las órdenes de él: el anticristo, la bestia y el falso profeta. Ya hemos dicho en otras oportunidades que el anticristo es una persona, es un hombre que está gobernado y está obedeciendo las directrices de Satanás. Así es. La bestia es el mismo anticristo. Tiene, hermano, el calificativo de bestia por la forma de actuar contra la humanidad. Es inmisericordia. El hermano va a matar a todito aquel que no le haga caso, que no le obedezca. Incluso va a levantar, dice, una estatua igual a la que hizo Nabucodonosor. Va a levantar esa estatua y la estatua va a decir: mátenlo. No importa la condición, si es bonito o es feo, se lo va a matar siempre. Porque la orden es esa. Ahora, por eso tiene calificativo de bestia. Y el falso profeta está encabezado por Roma. Porque de ellos, desde que nacieron, desde que venimos de allá de Génesis, hermano, Babel, ellos han venido fortaleciendo la adoración a los ídolos, la adoración a los dioses que no son dioses, pero no enseñan que hay que adorar a Jesucristo. Entonces ellos son el falso profeta. Y si usted ve la palabra en el 17, dice que cae y es terminado Roma. Por eso el tercer ángel que predica la palabra dentro de la tribulación, él dice: ha caído la gran Babilonia, dice la gran ramera. ¿Sabe por qué se llama ramera? Porque dentro de la tribulación el anticristo va a hacer alianza con toditos los poderes de las naciones. Poder religioso, político, económico, militar. La educación la va a tener él de la mano. Todo lo va a tener él. Entonces, con todas las naciones se va a codiar. Si usted se fija ahora, en todas las naciones siempre está un representante de ellos en el Estado. Siempre. Ellos, hermanos amados, están conscientes que eso no es de Dios. Pero como están obedeciéndole a Satanás, ahí está. Ahora, óigame, quiero que quede claro esto. Cuando Cristo venga a llevarlo a usted y a mí, porque usted sabe ir con el Señor, ¿verdad? Cuando venga a llevarnos con Él, ya va a estar reconstruido el templo de Jerusalén. Entonces, la señal 1 es la reconstrucción del templo de Salomón en Jerusalén. Yo siempre les pedí a ustedes, lean el diario, vean qué dice de Israel, busque
y después lea Cándido si usted quiere. Pero busque qué dice de Israel, porque eso es lo que a usted y a mí nos interesa. Amén, así es. Porque cuando digan, ya se va a reconstruir. Ajá. Ay, Ya tenemos que estar. dice usted, Señor, ayúdame a afirmarme más, Señor. Amén. Porque entonces sí hasta luego la venida de Así Dios. es, Señor. Y sabe, hay algo interesante. La gran tribulación comprende 7 años. Pero los primeros 3 años y medio, que se conoce como la tribulación, en estos 3 años y medio van a haber alianzas de Israel con otras naciones, porque están felices, están contentos que el Cristo que ellos esperaban ya vino. Es el anticristo, Oh. el caballo blanco. No es del 19, sino que es del inicio de Apocalipsis. Así es. Que ese no es Dios. ¿Y sabe qué? Hay algo interesante, hermano. Cuando esto suceda, usted y yo todavía estamos aquí. Cuando el templo sea reconstruido. Ya cuando está reconstruido, esperemos el sonido de la trompeta porque ya va a sonar. Entonces la señal final para nosotros es la reconstrucción del templo de Salomón en Jerusalén. ¿Por qué? Ya le dije, porque cuando el Señor venga por nosotros, se abre la puerta para los 7 eventos escatológicos. Se cierra la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Qué interesante. Esperemos nosotros a Cristo. Hermanos amados, jóvenes, esforcémonos. Sepamos una cosa, lo que ustedes están haciendo, no lo están haciendo para nadie más, sino para Amén, Dios. aleluya. Aleluya, Padre. De un momento a otro, y sabe, ¿y por qué le digo esto? Estuve viendo ahora varias cuestiones por internet y dice que ya se reconstruyó el templo de Jerusalén. Es mentira, hermano. Todavía no. Muchos pueden decir, hermano, y eso lo hace la religión para confundirlo a usted y a mí. Pero no está reconstruido. Esa es la señal, la última señal para usted y para mí, es la reconstrucción del templo en Jerusalén. Así es. Pues hermanos, mantengamos eso, pidamos al Señor sabiduría para que nos mantengamos y pidámosle también dominio propio para saber escoger y hacer lo que a Dios le agrada. Y si eso hacemos, hermano, no dude que Dios nos va a bendecir grandemente y nos va a preparar para ese momento del encuentro con Él en las nubes. Vamos a decirle, Señor, que estás en los cielos,